Lunes, hermanos. Lunes con Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. Bienvenidos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivían en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas, destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una piara de cerdos, osando en las faldas del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogaron en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido, en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaron que se marchase de su país. Mientras embarcaba, el endemoniado le pidió que lo dejase en su compañía, que lo admitiese. Pero no se lo permitió, sino que les dijo: vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis que Jesús había hecho esto con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor. Este caso de endemoniado es bastante, ¿cómo se diría? Lo describe con mucha fuerza, con mucha exactitud todo lo que le pasa. Es una desgracia tras otra. Es un hombre que es señalado, que es echado fuera, que es despreciado por los suyos, a tal punto que ya no tienen dónde vivir. Y el único sitio donde los dejan vivir, que se parece a lo que ellos estaban viviendo, eran los cementerios. Y era tan horrible que este mismo tipo vivía hiriendo el cuerpo, su cuerpo, gritando por los montes, dormía entre las tumbas. Físicamente eso describe un horror, un sujeto vuelto pedazos.
este sujeto vuelto pedazos está endemoniado. Este sujeto vuelto pedazos no tiene dónde reclinar la cabeza y tiene una legión. Legiones, muchos demonios en un solo cuerpo. Y el Señor misericordioso, se mete en el sitio de los impuros. El cementerio era el lugar de la impureza total. Ningún judío en la época de Jesús se atrevía ni siquiera a pasar a kilómetros, porque consideraban que todo lo que tuviera que ver con los muertos era impuro, tan impuro como la piara de cerdos, que también eran considerados impuros. Y Jesús se mete en la tierra de los impuros y saca al más impuro de los impuros. Piensa en los pecados hoy en día. Yo no sé con qué autoridad hay algunos cristianos, nosotros católicos, que empezamos a señalar o a condenar seres humanos porque son muy pecadores. Si cuando Jesús hizo esto de meterse en el estiércol de los seres humanos, en lo más impuro de los impuros, era porque los amaba, porque los quería sacar y arrancar del pecado, los quería volver criaturas nuevas. Cuando aquí se está hablando de impureza, también se podría estar hablando del peor de los pecadores, el peor que todo el mundo señala y dice es un maldito pecador. Y Jesús, en vez de maldecirlo, tiene compasión, tiene misericordia, se muere de pesar, lo levanta, expulsa a los demonios. Eso es lo que quiere hacer contigo. Nunca juzgues a nadie, ayúdale a salir del fango, ayúdale a salir del estiércol. Ese ser humano tiene derecho a ser una criatura digna del amor de Dios, y lo es, por lo tanto digna de tu amor. Tiene derecho a que tú lo saques, tiene derecho a volver a empezar, no importa cuán pecador. Qué pena, la mesa de Jesús. Jesús es un Dios de pecadores, que saca a los pecadores del horror, que se sienta a la mesa de los pecadores. No juzguemos, no condenemos, eso es lo anticristiano total, total. El peor anticristiano que existe, el anticristo, ¿saben quién es? Un hombre que se pone a juzgar a los demás, a condenarlos y a decir, ese es un pecador. Tú y yo estamos en el mundo para hacer lo mismo que Cristo hizo, sentarse con los pecadores y sacarlos del pecado. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno, ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un endemoniado con un pecador? Todo porque el endemoniado, como nos lo muestran acá, que es lo mismo que lo más impuro de los impuros, la impureza era muy cercana al pecado. Si ustedes se acuerdan de María Magdalena, si ustedes se acuerdan de la mujer que la iban a apedrear y que Cristo dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si ustedes se acuerdan de Zaqueo, el hombre chiquito que se tenía que subir a un arbolito para poder ver a Jesús,
y que era un recaudador, que era un tipo deshonesto, que había robado a los más pobres. Eso es un impuro de los impuros. Y Jesús se va y se queda esa noche en la casa de él, se hospeda en su casa y almuerza con él, come con él. Si ustedes se acuerdan de Mateo, el recaudador de impuestos, se queda con él, come con él, comía con publicanos, con pecadores, una mujer prostituta que viene a lavar sus pies. Todos esos gestos los están haciendo pecadores entre los pecadores, impuros entre los impuros. Y el de aquí es un endemoniado. No hay nada que hacer. Así es nuestro Señor. Nadie puede tapar el sol con las manos. Hemos creído que el cristianismo consiste en una moral, solamente moral. Hay países donde cristiano igual moralista. Y moral como las buenas costumbres. Las buenas costumbres, sobre todo a nivel sexual. Es decir, todo el que no cumpla con unas normas sexuales, morales, etc. El que no las cumpla no es cristiano, no es digno, no entra, se va a condenar. ¿De dónde sacamos eso? ¿Qué tienes que hacer tú? Tener un corazón para escuchar. Si tú ves que alguien está por malos caminos, aconséjalo. Vuélvete como un papá, como una mamá. Dile que Dios lo ama. Permítele encontrarse con Dios cara a cara. Y ese encuentro con Él es el que lo va a cambiar. No es un esfuerzo de represión moral. Eso no sirve. Es el encuentro con alguien vivo. Dios te bendiga, hermano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.